Presentación vamos a desarrollar el ejercicio TKM, es un ejercicio integrador de materiales. TKM Sociedad Anónima es una empresa dedicada a la fabricación y venta de carteras. Su único modelo exclusivo es reconocido y elegido por su diseño y calidad tradicional. Se producen lotes de carteras, todas ellas bajo el mismo patrón que es el que lo caracteriza a la empresa. Cada lote se diferencia ya sea por su color o por algún detalle exclusivamente diseñado para ese lote. La base del patrón para confeccionar la cartera se muestra en la figura, es decir, que en 1,5 metros cuadrados de cuero obtenemos dos carteras. Durante el proceso de corte de cuero se determinó que el 2% de lo ingresado no podrá reutilizarse. El precio habitual de compras en condiciones normales promedio es de 175 pesos el metro cuadrado. Ha presupuestado comprar para este mes 1.500 metros de cuero. El resto de los materiales, correas, hilos, hebillas, cierres, tachas y demás accesorios son considerados materiales menores y tratados como indirectos a cada orden de producción. Los datos relevantes de los últimos meses figuran en el cuadro adjunto. Y tenemos los costos de adquisición variables, semivariables, semifijos, fijos y las compras reales para los meses de diciembre, enero y febrero. Los costos semifijos se comportan de la siguiente manera. 1.200 pesos para los primeros 800 metros de cuero y se incrementan en el mismo importe cada 500 metros de cuero adicionales. Las operaciones en el mes fueron las siguientes. Día 4 del 3. Se adquirieron 1.200 metros de cuero, 182 pesos el metro, con una condición de pago a un plazo de 30 días. Por el volumen alcanzado se nos otorgó una bonificación de 100 metros adicionales. Además, se factura el flete hasta el depósito por un importe de 1.650 pesos. Día 10 del 3. Se compran 600 metros de cuero, 182 pesos el metro, realizándose el pago con una transferencia bancaria en el momento, junto con el pago del flete que fue de 630 pesos, obteniéndose un descuento del 5% por pago contado. En el trayecto se arruinan 150 metros de cuero, situación que no es habitual. El transporte cuenta con un seguro que cubre el 60% de la mercadería dañada. Día 18 del 3. Se procede a devolver 80 metros de cuero por ser final de rollo de la última compra de febrero, adquirida en las mismas condiciones que la primera de este mes. El stock se encuentra valuado a 180 pesos el metro. Tarea a realizar. 1. Calcular la cuota de gastos de adquisición sabiendo que la empresa se basa en datos reales anteriores para presupuestar. 2. Calcular el valor de ingreso de cada compra. 3. Registrar contablemente las operaciones del mes. 4. Determinar el costo del factor materia prima del mes. 5. Determina el desvío de los gastos de adquisición y el análisis de los mismos, sabiendo que durante el mes, según los mayores de gastos de adquisición reales, son de 26.320 variables y 11.280 fijos. Comenzaremos desarrollando el primer punto de la tarea que correspondía, ¿sí?, al cálculo de la cuota de adquisición. Para ello, tenemos que recordar que la empresa ha presupuestado, es decir, que vamos a trabajar con costos presupuestados, ¿sí?, y que esta presupuestación corresponde a un mes, es decir, que al culminar el mes se deben analizar los desvíos y ajustar los gastos de adquisición aplicados, y nos establece, ¿sí?, que el nivel de actividad que se van a aplicar estos gastos de adquisición son metros cuadrados de cuero, es decir, unidades. Una vez que tenemos definido el periodo por el cual vamos a presupuestar los gastos de adquisición y el nivel de actividad al cual se van a ajustar estos gastos, ¿sí?, vamos a analizar los diferentes gastos de adquisición que se presupuestan. Según el enunciado, ¿sí?, nos presenta la información de los gastos de adquisición según su variabilidad para los últimos 3 meses. Y nos dice que se toma como base
los datos reales del mes anterior para presupuestar el mes de marzo en este caso. Vamos a comenzar con el análisis de los costos variables puros para encontrar la constante de este costo. ¿Se acuerdan que los costos variables unitarios eran constantes, ¿sí? No importa cuál sea el nivel de actividad, es decir, que teníamos una relación directa entre el incremento o decremento del nivel de actividad con el incremento y decremento de los costos totales. Entonces, para obtener la variable constante, ¿sí?, que vamos a poder proyectar para el mes de marzo, vamos a dividir los costos totales del mes diciembre, enero, febrero, ¿sí?, que deben coincidir obviamente, dividido las compras reales, ¿sí?, de cada uno de esos meses, y vamos a encontrar, ¿sí?, que el costo variable unitario constante para cualquier nivel de actividad es de 12 pesos. Siguiendo con el análisis de los costos de adquisición presupuestados, ahora vamos al análisis de los semivariables. ¿Se acuerdan que la particularidad de estos costos es que cuentan con una parte fija y una parte variable? Y que ambos costos sí tienen un comportamiento diferente. Mientras los costos fijos totales se mantienen constantes, no importa el nivel de actividad, el costo semivariable unitario es el que se mantiene constante y no importa el nivel de actividad, si varía o no el nivel de actividad. Entonces, para poder segregar estas dos partes en las que se compone el costo semivariable, vamos a utilizar la herramienta de punto alto y punto bajo. Para eso debemos identificar cuál es nuestro punto alto y cuál es nuestro punto bajo. Al tener 3 puntos, ¿sí?, a simple vista, y se acuerdan que el punto alto y punto bajo lo determinaba el nivel de actividad, es decir, la cantidad hacia la cual era sensible este costo, entonces vamos a tener que el mes de enero va a ser nuestro punto alto al tener el mayor nivel de actividad y el mes de diciembre nuestro punto bajo al tener el menor nivel de actividad. Entonces, vamos a realizar la diferencia de costos entre ambos puntos, ¿sí?, y vamos a hacer el cociente con respecto a la diferencia de niveles. El punto alto dijimos que era el nivel de 1800 metros cuadrados y su costo semivariable total. Recuerden que siempre para aplicar esta herramienta vamos a trabajar con semivariables totales, ¿sí?, es de 13.600. Y el punto bajo, que era 1250 metros, corresponde a un semivariable total de 11.125. Es decir, que la diferencia de costos es de 2.475 dividido los 550 metros, sí, que varían de un punto a otro, encontramos la parte variable unitaria, ¿sí?, que se va a mantener constante, no importa las variaciones en el nivel de actividad. Para segregar la parte fija no nos tenemos que olvidar del siguiente concepto. El costo semivariable total está formado por dos partes, la parte variable y la parte fija, ¿sí? Entonces, para cualquiera de los dos puntos, ¿sí?, nosotros al tener la parte variable unitaria podemos reemplazar tanto el costo semivariable total como la parte variable y despejar matemáticamente la parte fija. Para cualquiera de los dos puntos, ya sea el punto alto o el punto bajo, ¿sí?, la mecánica es la misma. Y la parte fija, como estoy trabajando con el costo semivariable total y la parte variable total, la parte fija será la total. Y como es una constante que los costos fijos totales no varían si hay un incremento o decremento en el nivel de actividad, debería ser la misma. Es decir, que si despejamos matemáticamente, obtenemos que la parte fija del semivariable es de 5.500 pesos. Ya analizamos los costos de adquisición variables y semivariables. Ahora nos toca analizar los semifijos. ¿Se acuerdan que el comportamiento de estos costos es que variaban, ¿sí?, en función al incremento del nivel de actividad en forma escalonada, ¿sí?, por intervalos? Y dentro de ese intervalo es un costo, ¿sí?, que se mantiene constante. Entonces, el enunciado decía que los costos semifijos se comportan de la siguiente manera. 1.200 pesos para los primeros 800 metros de cuero
y se incrementan en el mismo importe cada 500 metros de cuero adicional. De esta manera yo voy a plantear los intervalos. El primer intervalo será de la unidad 0 a la unidad 800, 1.200 pesos. Ahora, el siguiente intervalo va a partir de la unidad 801, ¿sí? Y le voy a sumar 500 metros de cuero más, hasta los 1.300 metros de cuero. Y a los 1.200 pesos del primer intervalo voy a sumarle 1.200 más, es decir, 2.400. Entonces, los intervalos estarán formados de esta manera y fíjense que el segundo intervalo corresponde al mes de diciembre y el tercer y cuarto intervalo corresponden al tercer intervalo. ¿Sí? ¿Estamos? Por último, vamos a analizar los costos fijos. ¿Se acuerdan que las grandes premisas de variabilidad es que los costos variables unitarios se mantenían constantes, ¿sí? Y que no variaban, ¿sí? Al variar el nivel de actividad? Y lo mismo pasaba con los costos fijos, pero en este caso eran los costos fijos totales. Si ustedes observan, ¿sí? No importa que el nivel de actividad de compras haya variado de un mes a otro, los costos fijos totales de compras se mantienen constantes. Es decir, que cuando yo voy a proyectar para el nivel presupuestado de 1.500 metros cuadrados, serán los 6.650 pesos que consideraré como costos fijos. Resumiendo, partimos de los datos que nos daba el enunciado, ¿sí? Analizamos cuál era el costo variable unitario que se iba a mantener constante para cualquier nivel de actividad. Realizamos el punto alto y punto bajo para segregar la parte variable y fija del semivariable. Entonces encontramos los intervalos del semifijo. Entonces, agrupando los costos para poder proyectar los gastos de adquisición, tenemos por un lado el costo variable puro, que es de 12 pesos, más los 4,5 pesos de la parte unitaria del semivariable. Entonces, los gastos de adquisición variables unitarios se dan de 16,50. Con respecto al costo fijo, voy a tener el costo fijo total, que era el que se mantenía constante, 6.650, más el intervalo de 3.600 pesos, que era 1.500 pesos nuestro nivel de actividad, más la parte fija del semivariable. Es decir, que los costos fijos totales de adquisición para el próximo mes que estoy presupuestando serán de 15.750 pesos. En este momento estoy en condiciones de plantear la cuota de gastos de adquisición presupuestada. Tendremos los gastos de adquisición variables más los gastos de adquisición fijos presupuestados, que según el análisis que hicimos son de 16,50 por metro cuadrado, la parte variable, más el gasto de adquisición presupuestado total fijo de 15.750, que lo vamos a asignar a los 1.500 metros presupuestados, y nuestra cuota total será de 27 pesos. La cuota variable serán los 16 pesos con 50 porque el nivel de actividad es unidad, ¿sí? Y la cuota fija serán los 15.750 dividido los 1.500 pesos. Obviamente que la sumatoria de ambas cuotas nos da la cuota total de 27 pesos. Comenzaremos desarrollando concomitantemente el punto 2 y el punto 3, que correspondía a calcular el valor de ingreso de cada compra y registrar contablemente las operaciones del mes. La primera compra es la del 4 del 3 y nos dice que se adquieren 1.200 metros de cuero a 182 pesos el metro masiva con una condición de pago de 30 días. Lo que nos está indicando acá que es una operación financiada, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente que el primer componente del valor de ingreso es el precio de contado, es decir, que este precio de contado debe ser neto de componentes financieros implícitos, de intereses, y neto de impuestos, es decir, que no vamos a considerar ni los componentes financieros implícitos dentro de esos 182 pesos, ni el IVA. A su vez nos dice que por el volumen alcanzado se nos otorga una bonificación de 200 metros adicionales. Estos 200 metros adicionales incidirán
¿sí? En el valor de ingreso unitario, ya que tenemos más cantidad de unidades para distribuir el valor de ingreso total. Y además se facturan el flete hasta el depósito por un importe de 1.650 pesos. Ojo, que este importe, ¿sí? Es un concepto de gasto de adquisición real que se va a considerar, ¿sí? Al finalizar el mes, que es el periodo por el cual yo presupuesté los gastos de adquisición, porque voy a aplicar cuota, es decir, que este flete, ¿sí? Va a ser considerado, ¿sí? En los gastos totales de adquisición reales para compararlo con los gastos de adquisición presupuestarios. Entonces, tenemos que el precio financiado era 182 pesos. Como le compramos a un único proveedor, en la compra del día 10 nos dice que si nosotros pagábamos al contado nos hacía un 5% de descuento, ¿sí? Entonces, esos 182 pesos que compro los 1200 metros de cuero, le extraigo, le retiro, ¿sí? De ese valor el 5%, que son los componentes financieros implícitos, y obtengo el precio de contado, que son 172,90, que será nuestro primer concepto que va a formar parte del valor de ingreso. Una vez que tenemos el precio de contado, vamos al segundo concepto que forma parte del valor de ingreso, que son los gastos de adquisición, ¿sí? En este caso, la cuota de adquisición presupuestada era de 27 pesos por metro. Nosotros compramos 1.200 metros y nos bonificaron 100 metros, es decir, que ingresan a nuestro almacén 1.300 metros. 1.300 metros por 27 pesos el metro, que es la cuota de gastos de adquisición presupuestados. Los gastos de adquisición aplicados a esta cuota son de 35.100 pesos, que será el segundo concepto de nuestro valor de ingreso de esta compra del día 4 del 3. Recordar siempre, las bonificaciones, ¿sí? Van a tener siempre gastos de adquisición aplicados, ¿sí? Acá lo vemos más claro porque la cuota, al ser en unidades, ¿sí? La aplico tanto a las unidades que compro como a las unidades que me regalo. Que me regalan. Si la cuota sería en un porcentaje de los pesos de compra, también le estoy incluyendo las unidades que me regalan. ¿Por qué? Porque el valor de ingreso total de esa compra, ¿sí? Se distribuye entre las unidades que compro y las unidades que me regalan. Es decir, que dentro de ese valor de ingreso total, la cuota al estar en porcentaje del monto de compra, ¿sí? Yo no la estoy aplicando a las bonificaciones porque las bonificaciones me las regalan, por lo tanto el precio de contado es cero, ¿sí? Pero sí les estoy asignando gastos de adquisición, ¿sí? Al calcular el valor de ingreso unitario, ¿sí? No se lo olviden. Entonces, el valor de ingreso tendremos, por un lado, los 1.200 metros que compro a 172,90, que era nuestro precio de contado, ¿sí? 207.480. Los 100 metros que me regalaron por 0 pesos, ¿sí? Porque fue una bonificación. Los gastos de adquisición, que son los que acabamos de calcular. Por lo tanto, el valor de ingreso total es de 242.580. Dividido los 1.300 kilos que ingresan a almacenes, 1.200 que compro y 100 que me regalan, tengo el valor de ingreso unitario que es de 186,60 el metro. Vamos a registrar contablemente esta compra. ¿Se acuerdan que en materia prima iba el valor de ingreso total, los 242.580? En componentes financieros implícitos iban, ¿sí? El 5% que el proveedor me hacía por pago contado. En proveedores va el total, ¿sí? Del precio que me factura el proveedor, los 182 pesos por los 1.200 kilos que son los que compro. Y en gastos de adquisición aplicados son al nivel de actividad real que le aplique la cuota, ¿sí? Ahora vamos a analizar la siguiente compra, que es la del día 10 del 3. Nos dicen que se compran 600 metros de cuero, 182 pesos el metro más IVA, realizándose el pago con una transferencia bancaria en el momento, junto con el pago del flete que fue 630 pesos más IVA. Dos cosas. Yo hago una transferencia bancaria en el momento que compro, es una operación de contado, ¿sí?
Más abajo nos dice que obtenemos un 5% de descuento por pago contado. Es decir que los 182 es un precio de lista, un precio financiado, al cual le tenemos que hacer el 5% para encontrar el precio contado. Y por el otro lado, ¿sí? Pago el flete. Ya hicimos la aclaración en la compra anterior. El flete es un gasto de adquisición real que será considerado a la hora de determinar el desvío de los gastos de adquisición, ¿sí? Pero en este momento no lo consideramos como parte del costo, ¿sí? En el valor de ingreso. En el trayecto se arruinan 150 metros de cuero, situación que no es habitual, y el transporte cuenta con un seguro que cubre el 60% de la mercadería dañada. ¿Por qué resalté que no es habitual? Para recordarles que si no es habitual, si no es frecuente, si no es recurrente, sí se trata, en este caso, de una pérdida, ¿sí? Anormal. Esa pérdida, ¿sí? No será del total del costo, ¿sí? Que estoy comprando, será de menos. ¿Por qué? Porque el seguro cuenta, o sea, que el transporte cuenta con un seguro, es decir, que ese seguro nos va a reconocer parte de nuestra pérdida. Empecemos a analizar por el principio. Vamos a comprar, o sea, a la empresa, ¿sí? Va a llegar los 450 metros, que van a ser los que voy a poder utilizar, ¿sí? Por 182 pesos. Le saco el componente financiero implícito, obtengo el precio de contado y esos 450 metros que ingresan a la empresa, ¿sí? Le aplico gastos de adquisición y obtendré el valor de ingreso total. ¿Estamos? ¿Por qué tomo 450 metros? Porque son los que voy a utilizar, ¿sí? Los que van a ingresar al almacén y a su vez porque al no haber sido, al haber sido una situación que no era habitual, que era excepcional, esos 150 metros los tengo que evaluar para, ¿sí? Reconocer la pérdida normal que reconocerá que estará registrada en el estado de resultados, ¿sí? Entonces, bajo estos conceptos, el valor de ingreso unitario se va a determinar con el valor de ingreso total, 89.955, dividido los 450 metros que ingresan a almacenes, el valor de ingreso unitario será de 199,90. Una vez que analizamos los metros de cuero que ingresaron a la empresa, vamos a analizar esta situación que fue no habitual, es decir, que es una pérdida normal, de los 150 metros de cuero que se perdieron en el trayecto. Esos metros de cuero se van a evaluar, ¿sí? Por su valor de ingreso, es decir, que vamos a calcular los 150 metros de cuero por el precio de contado, ¿sí? Le vamos a sumar los gastos de adquisición, en donde vamos a obtener de esta manera el valor de ingreso que tendrían estos metros de cuero, ¿sí? En almacenes. Como los perdimos, ¿sí? Sería una pérdida normal que iría al estado de resultado. Pero en este caso, el transporte cuenta con un seguro, ¿sí? De la mercadería transportada que cubre el 60% de la pérdida que se produjo en el trayecto. Ahora bien, ese 60% siempre se va a calcular sobre el precio de compra, ¿sí? Que nosotros hicimos. Porque los gastos de adquisición son costos que nosotros adicionamos a este precio de contado para saber cuál es el valor de ingreso. Pero el seguro únicamente va a cubrir el valor de esos metros de cuero que está transportando, es decir, el precio de compra. Es por eso que el 60% se calcula sobre los 25.935, que es el precio al cual se adquirieron estos metros de cuero, y la diferencia entre el valor de ingreso que tendría estos 150 metros de cuero, menos el recupero que vamos a tener, porque el seguro nos va a pagar el 60%, la pérdida que iría al estado de resultado sería por 14.409,20. Entonces ahora sí estamos en condiciones de registrar, ¿sí? Esta compra. Por un lado tenemos en materia prima, vamos a tener únicamente los 450 metros, ¿sí? Al valor de ingreso total. Después vamos a tener el seguro a cobrar, que es el que acabamos de calcular, la pérdida normal, que va a ir al estado de resultado, y vamos a tener como una acreditación
en el banco, porque se acuerdan que había sido por una transferencia bancaria, y nosotros acá vamos a pagar los 600 metros de cuero, más allá que se haya perdido una parte o no en el trayecto, y vamos a acreditar los gastos de adquisición que fueron incorporados dentro, ¿sí?, del valor de ingreso. Bien, ahora vamos a ver el otro punto de vista, que es cuando la pérdida la consideramos como una pérdida normal, ¿sí? Entonces, en este caso, el análisis es que este valor de ingreso total que habíamos calculado, ¿sí?, deberá ser absorbido por el resto de las unidades buenas. Es decir, yo voy a calcular el valor de ingreso total por los 600 metros de tela que compré. ¿Por qué? Porque al ser una pérdida normal que yo ya la tenía contemplada, este valor de ingreso, ¿sí?, va a tener que estar distribuido entre los 450 metros de cuero restante. Es decir, que voy a tener un valor de ingreso superior, ¿sí?, a aquel que tendría si la pérdida fuera anormal. En este caso teníamos un seguro y este seguro cubría el 60% de lo perdido. Recordemos que este 60% se va a calcular sobre el precio de compra. En este caso, como era una operación de contado, sobre el precio de contado que yo tenía de cada metro cuadrado de tela. Entonces el valor de ingreso neto del recupero, ¿sí?, nos dará 104.359,20. Y ahora sí, este valor de ingreso ajustado será el que voy a distribuir entre los 450 metros cuadrados restantes y nos dará un valor de ingreso unitario muchísimo mayor, ¿sí?, que el que nos daba cuando considerábamos que la pérdida era anormal. Si registramos contablemente, fíjense que a diferencia del caso de pérdida anormal, acá ya no tendremos, ¿sí?, un resultado negativo para reflejar esta pérdida, sino que en materia prima vamos a tener el valor de ingreso neto del seguro a cobrar, que será el que se distribuye entre los metros que ingresaron a almacenes. Bien, ahora sí vamos a analizar la última operación del mes, que corresponde al día 18, que es una devolución de 80 metros de cuero. Acordémonos, ¿sí?, que según el enunciado, los metros de cuero a esa fecha se encontraban valuadas a 180 pesos el metro. Recordemos lo que aprendimos, nosotros en materiales lo que estamos haciendo es valuando, no es que esa devolución se apartan, esos 80 metros, ¿sí?, si bien físicamente sí se apartan, nosotros no le vamos a poner un cartelito del valor que va a tener esa devolución, sino que vamos a seguir el método, porque para eso, ¿sí?, aprendemos esta herramienta de valor de ingreso, de llevar una ficha de stock, de evaluar todos nuestros metros de cuero que van ingresando y poder evaluar anticipadamente los consumos. Bien, entonces, sabemos que esos 80 metros fueron adquiridos en la última compra del mes de febrero, ¿sí?, y a las mismas condiciones que la primera de este mes. ¿Se acuerdan que era una compra a 30 días? Por lo tanto, el precio de compra de estos 80 metros, ¿sí?, fueron a 182 pesos el metro.
Como era una compra financiada, sabemos que contenía dentro de esos 182 pesos componentes financieros implícitos del 5%. Es decir, que ya vamos a tener un ajuste entre el precio de compra y el precio de contado de los componentes financieros implícitos de 728 pesos. Esos metros de tela, ¿sí?, de cuero estaban valuados o tenían como valor de ingreso, ¿sí?, un valor de 199,90 el metro cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Porque a los 172,90 que teníamos como precio de contado, le agregábamos la cuota, ¿sí?, suponiendo que va a ser al mismo valor de 27 pesos. Entonces, la diferencia entre el precio de contado y el valor de ingreso, ¿sí?, nos va a dar los gastos de adquisición aplicados que deberemos ajustar. ¿Por qué? Porque esos metros los estoy devolviendo, por lo tanto voy a ajustar los gastos de adquisición que había aplicado en el momento que yo compré. Y por último, como les expliqué hasta este momento, esos metros de cuero van a salir de nuestro inventario a 180 pesos, que es el valor por el cual estaba valuado el stock en ese momento. Entonces, nosotros tenemos este activo que ingresó a 199,90 el metro y que salió a 180 pesos. Es decir, que vamos a tener una diferencia de evaluación. Porque recuerdan ustedes en contabilidad 1, todo activo que ingresa por un valor debe salir por el mismo valor. Entonces, en este caso, sí, que yo estoy usando inventario permanente y que tengo valuado el metro de cuero en el momento de la devolución a un precio diferente al precio que había ingresado a los almacenes, ¿sí?, voy a tener que ajustar mi stock porque voy a tener un problema de evaluación. Para las diferencias que surgen entre el valor de ingreso de un material y el valor de salida de ese mismo material, vamos a usar una cuenta que se va a llamar producción en proceso, carga fabril, ajuste de materiales, para identificar los problemas de evaluación o las diferencias que existen entre el valor de ingreso y el valor de salida cuando se produce una devolución a los proveedores. En este caso, fíjense que tenemos un ajuste, ¿sí?, que va a disminuir el stock, porque ¿qué pasa? Yo estoy sacando esos 80 metros cuadrados del stock a un valor inferior que el que debería, ¿sí?, sacarlo, porque yo esos metros cuadrados debería sacarlo de mi stock en 15.992 pesos y lo estoy sacando a 14.400, es decir, que tengo que reducir, ¿sí?, el costo de mi stock en 1.592 pesos. Es por eso, fíjense que cuando yo registro contablemente esta devolución, voy a utilizar proveedores para reducir la deuda que yo tenía con mi proveedor, ¿sí?, en donde voy a tener los 80 metros de cuero por los 182 pesos, que era el precio de compra, ¿sí?, reduzco la deuda que tenía con el proveedor. Voy a debitar los gastos de adquisición aplicados porque los estoy desafectando, porque ya no tengo esos metros cuadrados en el almacén para ser utilizados. Los 80 metros por 27 pesos, que era la cuota, ¿sí?, en unidades, 2.160. Por otro lado, voy a dar de baja, ¿sí?, en la salida del material. ¿A qué precio? Al precio que estaba evaluado en ese momento en el stock. Tengo por otro lado un ajuste a los componentes financieros implícitos, ¿sí?, que había debitado para devengarlos. Y por el otro lado, ¿sí?, estoy teniendo que registrar contablemente el ajuste, ¿sí?, que yo tengo entre el valor de entrada y el valor de salida. Fíjense que yo estoy ajustando a mi inventario, reduciendo el costo de mi inventario, por eso lo estoy debitando. El punto 4 nos pedía determinar el costo del factor materia prima del mes. Como venimos analizando en el transcurso de esta unidad, ¿sí?, lo que vamos a analizar primero es el componente físico, ¿sí?, donde debíamos analizar dentro de la fase, tenemos una única fase que es el corte, ¿sí?, del cuero, porque es el único factor que estamos analizando en este momento.
¿sí? Y nos decía el enunciado que teníamos un rendimiento, un desperdicio del 2% del cuero que no podía ser reutilizado en nada. Es decir, que el rendimiento del cuero que ingresa a la etapa, ¿sí?, de corte de cuero, ¿sí?, tiene un rendimiento del 98%. Entonces, si en 1,5 metros cuadrados de cuero se obtienen dos carteras, una cartera contendrá 0,75 metros cuadrados de cuero. Si los 0,75 metros de cuero, ¿sí?, son el 88%, representan el 88% del cuero incorporado antes de que se corte, deberé incorporar al proceso 0,8523 metros, ¿sí?, para poder obtener una cartera, ¿sí?, que contiene 75 metros cuadrados de cuero, ¿sí? Por otro lado, una vez que tengo el componente físico, ¿sí?, analizamos el componente monetario. Según el enunciado, el precio habitual de contado es de 175 pesos. Acuérdense siempre, ¿sí?, que el valor monetario es el valor de ingreso, el componente monetario es el valor de ingreso, por lo tanto está formado por el precio de contado más los gastos de adquisición presupuestados, ¿sí? Le aplico la cuota y entonces el componente monetario será 202 pesos. Y para calcular el costo de la materia prima, ¿sí?, deberé, ¿sí?, en principio, considerar, por un lado, el componente físico, los 0,8523 metros de cuero. Por el otro lado, lo que cuesta el metro de cuero, 202 pesos. El producto entre ambos, ¿sí?, me dará el costo de la materia prima de la cartera para el factor materiales cuero. 172,1646 pesos por cartera, ¿sí? Entonces yo tendré un costo de cuero de 172,16 centavos de cuero por cartera producida. El punto número 5 nos pedía determinar el desvío, ¿sí?, analizar el mismo, de los gastos de adquisición. Para comenzar con la determinación del desvío, lo que tenemos que hacer es mayorizar la cuenta gastos de adquisición aplicados, para poder compararlo con los gastos de adquisición reales y poder determinar de esta manera el desvío de los gastos de adquisición. ¿Por qué? Porque yo debo, ¿sí?, llevar a costos reales, ¿sí?, lo que he adquirido durante este mes. Entonces, mayorizamos entonces los gastos de adquisición aplicados. ¿Se acuerdan que la compra el día 4 del 3 había aplicado 35.100 pesos? En la compra del día 10 del 3 había aplicado 16.200 pesos. Y en la devolución del día 18 del 3, ¿sí?, había desafectado 2.160 pesos por la devolución. Es decir, que los gastos de adquisición aplicados durante el mes de marzo fueron de 49.140. Bien, entonces, para determinar el desvío, ¿sí?, voy a tener en cuenta los gastos de adquisición reales. Según el enunciado, teníamos 26.320 variables y 11.280 fijos. A los efectos de la determinación del desvío no nos resulta relevante esta clasificación de costos, ya que nosotros vamos a comparar los totales reales con los totales aplicados, ¿sí? La variabilidad sí nos importa a la hora de presupuestar para poder ajustarlo al nivel de presupuestación, pero nada más. Bien, los vamos a comparar con los gastos de adquisición aplicados no presupuestados, ¿sí? Los aplicados son los que tienen nuestros inventarios, y obtenemos que tenemos un desvío de 11.540 pesos y es una sobreaplicación. ¿Qué significa eso? Que nuestros inventarios tienen un costo mayor de adquisición de que realmente se ha erogado, consumido durante el mes. Yo acá les dejo una aclaración que este desvío puede ser una sub o una sobreaplicación. La subaplicación es cuando nuestros inventarios, ¿sí?, tienen menor costo que realmente
se consumió, y la sobreaplicación, como en este caso, es cuando los gastos de adquisición aplicados fueron superiores, ¿sí?, a los que realmente se consumieron. Vamos por último a registrar contablemente la determinación del desvío. Fíjense que la cuenta de movimiento que fui utilizando durante las compras, ahora la debito, ¿sí?, por el total del mayor, y el mayor queda saldado. Voy a registrar en el haber los gastos de adquisición reales, y la diferencia entre ambas será el desvío, ¿sí?, que también será una cuenta de movimiento. ¿Por qué? Porque ahora voy a analizar ese desvío, en qué realmente me equivoqué a la hora de la presupuestación. Una vez que determiné el desvío, ahora vamos a analizarlo. Y para realizar el análisis del desvío, ¿sí?, tengo que tener presente en la cuota de gastos de adquisición presupuestados que fue aplicando durante este periodo. El análisis del desvío, ¿sí?, se desglosa en dos grandes partes. Por un lado tenemos la variación presupuesto, donde analizamos el numerador de la cuota, es decir, comparamos los gastos de adquisición reales con los gastos de adquisición presupuestados. En este caso, al tener la cuota, ¿sí?, analizada por variabilidad, estos gastos de adquisición presupuestados los vamos a ajustar, ¿sí?, al nivel de actividad real, y la diferencia entre ambos, ¿sí?, nos dará la variación presupuesto. Y por el otro lado tenemos la variación capacidad, ociosidad, donde analizamos, ¿sí?, la absorción de los costos fijos, ¿sí?, que tuvimos en el periodo. Entonces vamos a comparar el nivel de actividad real con el nivel de actividad presupuestado, y vamos a ver cómo se absorben los costos fijos presupuestados en estos dos niveles, y los vamos a comparar. Vamos a arrancar por el principio, que es la variación presupuesto, ¿sí?, en donde tenemos que los gastos de adquisición reales, obviamente, tienen que coincidir con los que consideramos para determinar el desvío, ¿sí?, es de 37.600 pesos. Vamos a trabajar un poquito con los gastos presupuestados. ¿Por qué? Porque los tenemos que ajustar a nivel real. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar ese nivel real, ¿sí? Entonces, la cuota en que estaba en metros de cuero. Entonces yo voy a determinar el nivel de actividad real, los metros de cuero reales que compré. Entonces, en la compra del 4 del 3 compraba 1200 metros, me regalaban 100 metros, ¿sí? En la segunda compra, la del 10 de marzo, compraba 600 metros, más allá que haya perdido una parte, se erogaron los gastos de adquisición. Y en la del 18 del 3 devolvía 80 metros. Es decir, que el nivel de actividad real es de 1820 unidades de metros de cuero, ¿sí? Vamos a armar los gastos presupuestados ajustados a nivel real. Por un lado tengo los gastos fijos totales, fíjense la cuota, ¿sí?, que eran de 15.750 pesos, más la cuota variable, que era de 16,50, por el nivel de actividad real, 1820. Tendré un monto total de gastos presupuestados ajustados a nivel real de 45.780, que sigue siendo superior a los gastos que realmente, ¿sí?, se consumieron. ¿En cuánto? En 8.180. Y decimos que es una variación presupuesto favorable. ¿Por qué? Porque en función a nuestra presupuestación y ajustándolo al nivel que se trabajó durante este mes, al nivel real que se trabajó este mes, se debería haber gastado 45.780, pero en realidad compras gastó 37.600. Es decir, que fue eficiente en la gestión de este mes para adquirir esa cantidad de metros cuadrados y consumir menor costo que el que habíamos presupuestado. Como les adelanté en la anterior filmina, el análisis del desvíos tenía dos grandes partes. Una era la variación presupuesto, donde analizaban los costos, y ahora vamos a analizar sobre el comportamiento de estos costos, cómo se absorbían, específicamente los fijos. Y vamos a analizar la variación capacidad u ociosidad, donde, ¿sí?, vamos a comparar el nivel de actividad real con el nivel de actividad presupuestado, y vamos a multiplicarlo por la cuota fija. Ojo, aquí ojo, acordémonos que el nivel de actividad
ya sea real o presupuestado, siguen siendo los metros de cuero, ¿sí? Entonces, el nivel de actividad real, como habíamos calculado para la variación presupuesto, es de 1820 metros. El nivel presupuestado es el que usé en la cuota, ¿sí?, de 1500 metros, y lo multiplico por 10,5, que era la cuota fija presupuestada. Voy a tener una variación de ociosidad de 3.360 pesos favorable. Y ahora presten atención. Yo había presupuestado, ¿sí?, comprar 1500 metros de cuero y que cada metro de cuero, ¿sí?, iba a absorber 10,5 pesos de costos fijos. ¿Se acuerdan que los costos fijos se mantenían constantes, no importaba qué nivel de actividad estuviera trabajando? Bueno, ahora, para la misma masa de costos, ¿sí?, que yo tenía los 15.750 pesos de costos fijos presupuestados, ahora el nivel es mayor. Entonces, ¿cómo será la cuota fija por cada metro cuadrado? Menor, ¿sí? Es decir, que la incidencia de los costos fijos por cada metro cuadrado será inferior que a la que yo había presupuestado. Entonces voy a tener una incidencia de costos fijos que va a ser favorable porque va a tener una menor proporción, ¿sí?, de costos fijos por metro cuadrado que estoy adquiriendo, ¿sí? Obviamente que será desfavorable si el nivel de compra real es inferior al presupuestado, porque al ser inferior, al ser menos metros que compro, va a ser mayor la proporción de gastos fijos que va a tener que absorber cada metro cuadrado. Bien, entonces resumiendo para concluir el punto 5. Dijimos que el desvío, comparamos los gastos reales con los aplicados, ¿sí?, era de 11.540. Analizamos ese desvío, ¿sí?, la variación presupuesto nos daba 8.180 pesos favorable. ¿Por qué? Porque habíamos comparado los gastos de adquisición reales contra los gastos de adquisición presupuestados ajustados a nivel real. Y los gastos reales fueron inferiores a los presupuestados, es decir, que compras fue eficiente en su gestión durante el mes de presupuestación. Por el otro lado, teníamos que la variación ociosidad-capacidad fue de 3.360 pesos y que era favorable. ¿Por qué? Porque el nivel de compras que se operó este mes fue superior al nivel de compras que se había presupuestado. Es decir, que la incidencia de los costos fijos por cada metro cuadrado de cuero, ¿sí?, había sido inferior que al presupuestado, ¿sí? Entonces teníamos un costo más chiquitito. Bien, fíjense que la sumatoria de la variación presupuesto más la variación ociosidad obviamente nos da el desvío, porque es lo que estamos analizando, lo que estamos segregando. Vamos a registrar contablemente, damos de baja la cuenta de movimiento, que era la sobreaplicación, ¿sí? Se acuerdan que nuestro stock está muy valuado, y vamos a registrar la variación presupuesto, ¿sí?, en producción en proceso carga fabril, porque va a ajustar los inventarios, ¿sí?, y la variación ociosidad va a ir la incidencia por las ineficiencias o por las eficiencias que haya tenido la absorción de los costos de adquisición en el periodo, va a ir al estado de resultado, ¿sí? Bien, entonces, hemos terminado el análisis de este ejercicio integrador donde analizamos un montón de conceptos y nos vemos la próxima.